Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos una vez más después de mucho tiempo sin poder hacer esto que tanto nos gusta hacer, que es un capítulo de nuestro podcast Camino. Y antes de entrar de lleno a presentar a nuestro invitado, me gustaría decir que siempre cada capítulo que planificamos es con el fin de sumar algo de forma integral a sus vidas. Así que esta nueva tanda, esta nueva serie de capítulos que vendrán, serán para reforzar todas las áreas que consideramos trascendentales en cada una de nuestras vidas. El día de hoy voy a presentar a un amigo que ya estuvo con nosotros anteriormente y que cada vez que platico con él, no por la cámara, sino también por forma presencial, bendice mucho a mi vida. Y es mi querido amigo Oscar Hernández. ¿Cómo estás, Oscar? Gracias por aceptar otra vez. ¿Qué tal, Esteban? Pues un gustazo estar aquí en tu espacio y pues a la orden en lo que pueda yo sumar, con mucho gusto, mano. Aquí estamos. Gracias, mano. Pues en tiempos de gripa, soportando la garganta y también todo lo que contrae los tiempos de final de año, inicio de año, mano. Sí, realmente sí, pues fíjate que yo ahorita de momento estoy de vacaciones, ya estoy en la última parte, pero pues sí es un tiempo donde pues, como dices, además de las gripas y todo esto, bueno, pues termina un año, empieza otro, estamos en la expectativa pues de todo lo que se viene, ¿no? De muchas cosas que vemos hacia atrás y que se dejaron de hacer, se pudieron hacer y pues bueno, se tiene la expectativa de lo que viene ahorita en este 2026, ¿no? Que creo que en algunos aspectos pues ilusionan, en otros preocupan, pero bueno, hay de todo, ¿no? Un poco. Sí, mano, fíjate que me gustaría preguntarte, aprovechando esto que mencionas del inicio de año, em, ¿cómo consideras que es en todos los sentidos, no nada más en el espiritual, el inicio de este año? Porque creo que no todos imaginábamos un inicio de año tan estrepitoso, ¿no? Tan con fuerza en muchos sentidos, en el político, en el social, inclusive en el natural, que nos espantó mucho hace unas semanas. Entonces, ¿tú cómo alcanzas a leer este comienzo de año y cómo vislumbras el resto de año en términos generales? Bueno, pues realmente creo que el mundo, o la sociedad o nuestro entorno no, nos sigue sorprendiendo cada año más, ¿no? Este año fue como que de repente un inicio muy intenso, como bien dices, ¿no? Tanto en la parte del clima, la parte política, la parte eh, en general, ¿no? Y creo que eso a lo mejor nos puede dar una señal de que, ¿sabes qué? De estar atentos. Creo que eso es lo que tendríamos que, al menos desde mi perspectiva, tomar en cuenta, estar atentos de lo que está pasando, de cómo se están moviendo las cosas, de no descuidarnos en cuanto a diferentes aspectos. Hay veces en que estamos únicamente concentrados en un solo aspecto de nuestra vida, en una sola dimensión, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Una sola, viendo hacia una sola perspectiva, pero creo que esto nos dice, ¿sabes qué? Hay que tomar en cuenta todo lo que ocurre, ¿no? No únicamente un solo aspecto, sino todo lo que está pasando, ¿no? Porque a lo mejor en lo individual podemos estar únicamente enfocados, o a mí me podría pasar, ¿no? Únicamente enfocado, por ejemplo, en mi trabajo, en el desarrollar el día a día, ¿no? En las labores que me tocan hacer para poder proveer en mi hogar o a los míos, pero descuido la parte física, por ejemplo, ¿no? O descuido mi economía, ¿no? El tener orden en mi economía. Entonces, me parece que estas señales que nos dio el inicio de año, creo que es una forma de ver lo que viene en todos estos meses, ¿no? Del 2026, donde tenemos que estar atentos, donde no tenemos que estar bajando la guardia en ningún aspecto, ¿no? Sino que si queremos realmente un desarrollo, un crecimiento que vaya siendo como dices tú, integral, que vaya abonando a todo, pues necesitamos estar con una visión de 360, ¿no? Para que nada nos tome por sorpresa.
Sí, porque justo veía yo que, bueno, comparaba las predicciones de final de año con lo que fue el inicio y creo que a todos nos llevó por sorpresa en los eventos pues más citados que son los políticos y después comentábamos hace poco sin entrar a profundidad cuestiones que también golpean la parte espiritual por algunos malos manejos que alcanzamos a ver de figuras públicas cristianas también. Este, también vemos que eh, Dios también bendice de cierta forma a la iglesia al dejarnos ver muestras de amor en la comunidad y en la vida personal, pues vamos iniciando, agarrando ritmo. No sé si a ti te está pasando igual, pero como que acoplarte al 2026 está costando un poco el arrancar la máquina para que todo salga o empiece el año como vislumbrábamos. Pero te quería preguntar esto porque precisamente es eso, ¿no? Que antes de un creyente, pues Dios nos permite también ser personas. Y en ese sentido, viendo la sociedad a perspectiva y nuestra propia vida a perspectiva, es que vamos viendo qué es lo que necesitamos, ¿no? Y fíjate que recordaba yo una conversación que teníamos también hace tiempo, Oscar, en el que hablábamos, nuestra plática central en ese sentido era cómo veíamos nosotros el Evangelio. Y en ese sentido dialogábamos sobre que es tan sencillo definirlo, al menos en el sentido de ya una vez que has pasado por ciertos procesos, por situaciones de vida, por fracasos, a lo mejor voy a decirlo así, en cuestión del cumplimiento de logros ministeriales, pastorales, y también por logros que Dios te permite tener, pero tu visión del Evangelio va cambiando y llega un punto en el que precisamos que el Evangelio, la buena noticia, tal y como lo dice Marcos en el Evangelio, es Jesús. Y decíamos nosotros en esa conversación que es después de todo este proceso, que son años, sonaría fácil describir que el Evangelio es Jesús. Pero cuando lo quieres llevar a la práctica, a lo mejor no solo desde la vida comunitaria, sino desde el cómo lo compartes con una sociedad que tiene una visión, pues, incompleta porque a lo mejor se casa con lo religioso únicamente o con una parte bastante superficial de lo que es Jesús. Em, Ese mensaje que definirlo costó años y que hoy llega a ser un tanto sencillo pronunciarlo, se vuelve complicado a la hora de transmitirlo, porque la gente o las personas no están del todo preparadas para escuchar ese mensaje y no hay paciencia para recibirlo. Entonces, no sé si tú recuerdas esa plática, pero la traigo a colación para preguntarte o para que dialoguemos en torno a ello, en que em, ¿qué tiene que pasar en la vida de una persona, Oscar, para que las personas comiencen a ver la vida, a ver el Evangelio, a ver su propia existencia a partir del lente de Jesús? Pues, pues yo creo que voy a empezar por eso que dijiste al principio de que luego es una definición que se va descubriendo, ¿no? Que vamos, después de un tiempo descubriendo, pero más que descubriendo, yo creo que es que, que estaba ahí y que no lo habíamos visto, ¿no? Que en realidad esto que dices de que Jesús, el Evangelio es una persona y que es la persona de Jesús, muchas veces es como cuando pasamos en una calle y hay a lo mejor una casa o un paisaje que es muy llamativo, pero que nosotros por estar tan embotados en nuestras cosas, y pasamos una vez, pasamos dos veces, pasamos tres veces y no nos damos cuenta que ahí siempre había estado. Sí, ese lugar, distinto, hermoso, ese paisaje, eso que hacía distinto al lugar, no nos dimos cuenta y después de un tiempo dijimos, ¿cómo nunca me di cuenta que ahí estaba, no? Pero realmente creo que algo que limita o que lo hablo en cuanto a mi persona, que limitó mucho el darme cuenta y el llegar a esta revelación de que el Evangelio es la persona de Cristo, es estar tan enfocado
en mis necesidades, en mis deseos, en mis gustos, en que se trataba de mí, no de la persona de Cristo, sino se trataba de mi persona. Y creo que eso se repite en diferentes historias, ¿no? En todas, con quienes podemos a lo mejor acercar a dialogar, a compartir acerca de la fe, acerca de como llaman algunos, la trascendencia, ¿no? De lo que es Cristo, que se enfoca uno tanto en las necesidades que lo pasamos desapercibido, ¿no? Que no nos damos cuenta y entonces nos centramos en otra cosa, ¿no? Y por eso es que cuesta tanto trabajo de repente el poder compartirlo con la gente, que la gente pueda tener este, prestos sus oídos para que lo que podemos compartir realmente vean que es algo que va más allá de las necesidades, que va más allá de la persona, que va más allá de lo que podemos percibir, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que anuncia mucho. Alguna vez platicaba con un amigo del trabajo y eso me decía, a veces estamos tan enfocados en necesidades y en el dolor que nos trae la vida en diferentes circunstancias que ignoramos completamente a Dios, que ignoramos completamente eh, lo que ofrece la fe, ¿no? Lo que significa en nuestras vidas. Entonces, es muy fácil desconectarse, es muy fácil no encontrar un punto de encuentro, porque sencillamente pasamos de largo, ¿no? Y eso hace que realmente yo creo que eso hace que de repente cueste trabajo conectar con, con, con la fe, con las personas, que nosotros mismos tardemos en encontrar una, una revelación completa, verdadera de lo que significa Cristo, ¿no? En nuestras vidas. Creo que eso es lo que hace que cueste más poder tener una fe más conectada con el día a día, ¿no? Sí, amigo, fíjate que, bueno, yo les comentaba a los amigos que, gracias a Dios, así como tú me van a tener, a dar la oportunidad de entrevistarlos, que el fin de los capítulos es que nuestro primer foco no son personas que hablen el mismo idioma, ¿no? Sino que sean personas que tengan visiones distintas y que a la hora de consumir el material salgan bendecidos. Y esto lo comento porque no todos, a lo mejor los que vayan a ver este capítulo, mastican, como yo suelo decir, el cristianismo. Y masticar el cristianismo no es únicamente el haberte leído dos textos bíblicos y haberte visto un video de Drox sobre quién es Jesús y los misterios detrás de Jesús, sino que es a lo mejor haberte dado la oportunidad de experimentar por cuenta propia quién es ese personaje histórico y espiritual que se habla tanto que es especial y trascendental para la historia. Y esto yo te lo comento porque me entra la curiosidad. Cuando una persona está muy abnegada en cuestión de quererse acercar y conocer a Cristo, yo suelo identificar una constante, amigo, que es que mientras más te quieres alejar, este, hay más personas o hay más razones para que te acerques. Algo pasa que es inexplicable y lo he visto con amigos cercanos y también con algunos alumnos que me dicen, es que sabes que yo no quiero tener nada que ver con Jesús o nada que ver con la iglesia, nada que ver con el cristianismo, pero siempre hay alguien que hace el doble esfuerzo para que esta persona intente hacerlo. Pero aún así con ese doble intento no se logra porque es una decisión individual. Jesús es el experimentar a Cristo es una búsqueda personal y después de esa búsqueda personal sucede algo. Entonces, em, esto lo quiero vincular porque el inicio de año, como normalmente se le ve, es la oportunidad para dejar atrás lo que ya no quieres heredar para el nuevo año y en el nuevo año dotarte de nuevos ánimos, de una nueva visión para comenzar. Y creo que esa visión también te la da el Evangelio, también te la da Cristo. Una vez que le aceptas, dejas atrás lo que ya no quieres cargar para ahora tenerlo a Él. ¿Qué consejo a lo mejor antes de entrar de lleno a lo que tenía planeado a lo que tengo planeado para esta conversación? ¿Qué consejo o recomendación tendrías para una persona que a lo mejor está
está sintiendo que el mensaje de Jesús quiere llegar a él, pero que por cualquier situación, por alguna decepción del pasado, con alguna denominación religiosa cristiana, por alguna situación sentimental que tuvieron con algún cristiano anteriormente, por cualquier motivo que haya sido, se desilusionaron del cristianismo. Y hoy en día parece ser que Cristo está tocando a la puerta, como dice el mensaje, pero ellos están abnegados. ¿Qué les dirías a ellos para poder abrir un poco más los ojos y poner atención un poco más a ese que toca la puerta? Híjole, pues fíjate que eso se repite un montón de veces. Es muy, muy constante eso de que una experiencia, este, te decepcionó. Y si esa experiencia está conectada con, por ejemplo, con la iglesia, con alguna religión, con alguna denominación, le pones un signo de igual, ¿no? Y no te decepcionó la persona, sino quien te decepcionó fue Dios y no quieres saber absolutamente nada de eso, ¿no? Entonces, sí me ha tocado varias veces, incluso que, que, que se intenta compartir algo y inmediatamente te dicen, ¿sabes qué? No, 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 no quiero saber nada, eso simplemente es una, es pura hipocresía, ¿no? Es la palabra que más se conecta. Pero yo lo que, bueno, si cabe esto de una recomendación sería, eh, enfocarte en que Dios, Cristo, eh, no está enfocado o no está, por así decirlo, no está, no se reconoce o no simpatiza con ninguna denominación, con ninguna religión. Sí, es un Dios para todos, es un Dios universal, es el Dios de todos, en todo, y entonces que no hay un Cristo que esté exclusivamente vinculado con los católicos, con los cristianos, con los evangélicos, con los pentecosteses, no, no, sino que es un Dios universal, es la persona a la que conocemos, ¿no? Entonces, iniciando por ahí, creo que se abre una pequeña rendija, se atraviesa la luz y yo creo que a veces eso es más que suficiente para que entonces se pueda iniciar un camino de fe verdadero. Bueno, Manu, pues gracias con esta plática introductoria porque creo que nos ayuda como a clarificar que el sentido no es de convencimiento, sino de apertura, ¿no? Ujú. Yo siempre he creído que el evangelio que entra con el mismo fin de colonizar la mente del otro es peligroso porque corres el riesgo de que la persona que te compre el discurso se convenza de que tú eres el bueno antes de que Cristo es el bueno, ¿no? Y entonces aquí siempre es dejar la puerta abierta para que, así como nosotros tuvimos un proceso de fe en el que nos fuimos convenciendo de a poco, las personas que hoy lo están viviendo, los hermanos, tengan la oportunidad de echarse un clavado por ellos mismos y experimentar la fe. Aparte, esto no está hecho como por algunos, como en algunos lados que modulan sus voces y el fin es convencer con el discurso y con el traje bien puesto, el peinado bien hecho y las luminarias bien atendidas para que todos se convenzan de que es un producto de calidad, mano. No, no, Entonces, no. esto es una conversación en el cual va con mucha sinceridad en todos los sentidos. Entonces, para entrarle un poco a la dinámica del día de hoy, mano, hubo algo que también de las veces que platicábamos, como dijera nuestro pastor, siempre que hay un café sobre la mesa o que hay una excusa sobre la mesa, puede haber un café entre plática entre tú y yo. En una de esas pláticas hablábamos sobre la forma tradicional en la que la iglesia que nos precedió, y cuando digo la iglesia que nos precedió, es de todas las denominaciones, es el mismo estándar para todas las denominaciones cristianas. Este, y que quiero aclarar también aquí que no es que sea malo, sino que sirvió para un momento histórico de la iglesia, en la forma en la que evangelizaban, que era exclusivo para ir a tocar puertas, ¿no?
Yo aquí en mi casa creo que te he contado que en ocasiones tengo la filosofía de que cada que tocan mi puerta alguien que viene de otra denominación, los invito a pasar, porque aparte de que me enriquecen y podemos dialogar, pues siempre me pongo a pensar en que en algún momento yo fui ellos y que está gacho que no te abran la puerta. Entonces, siempre los invito a pasar y dialogamos. Pero cuando nos vamos acercando al nuevo milenio y a las nuevas virtudes de las redes sociales, de lo electrónico, nos damos cuenta que el tocar la puerta únicamente y centralizar ahí el evangelio, la forma de compartir a Jesús, ya es insuficiente para nuestros tiempos. Y hablábamos de que a la hora de compartir, es imposible que te bases en un manual o en algo cuadrado, porque todos vivimos experiencias distintas. Y lo que yo viví no es lo mismo que tú viviste, y lo que tú viviste a lo mejor y jamás yo lo voy a vivir. Pero eso que tanto tú viviste como yo viví es el reflejo de que Cristo nos ama y que aquí estamos. Entonces, a eso, cuando me lo platicabas y cuando conversábamos, hablábamos de que a lo mejor desde tu perspectiva, ese era tu 100%, ¿no? Ese era parte de tu 100% de camino de fe. Pero a lo mejor, y era una suposición, me decías, a lo mejor desde la perspectiva tuya, ese 100% para ti es un 20%, es un 1%, es un 5%. Y eso se me quedó muy claro. Y yo me preguntaba, ¿qué tan importante es hablar de tu 1%? Porque a veces nos centramos tanto en querer evangelizar con algo que sea el ABC del evangelismo, del compartir a Cristo, pero no nos damos cuenta que nuestro propio testimonio, que es nuestro 100%, es tan valioso para la comunidad, primero que nada en forma de testimonio, y después para los que no han conocido a Jesús. Entonces, me gustaría que habláramos de esto, amigo. ¿Qué vendría siendo ese 100%, viéndolo desde el punto de vista de cualquier persona que ya tiene a Cristo en su vida? ¿Qué sería ese 100% que podrían compartir a las personas acerca del amor de Jesús en sus vidas? Sí, pues, ajá, recuerdo que alguna vez estuvimos platicando eso y yo creo que lo importante desde mi punto de vista es cómo se va revelando Dios a cada persona, ¿no? Cómo se va revelando a través de la persona de Cristo, ¿no? Cómo vamos nosotros conociéndolo, ¿sí? Porque lo vamos conociendo, vamos entendiendo quién es y entonces podemos verlo, ¿no? Realmente. Entonces, según cada historia de vida, cada realidad, como muchas veces decimos, es como vamos conociéndolo. Como bien dices, ¿no? Tú tienes una historia, una singularidad, yo tengo otra, y entonces yo conozco un aspecto de Cristo, tú conoces otro, y, y realmente debemos de entender que es inabarcable, ¿no? Que es inabarcable, que es completamente inagotable lo que es el conocimiento, desde luego, pues si no, no sería Dios, ¿no? Entonces, es completamente, ¿no? Entonces, yo conozco un aspecto, tú conoces otro, y entonces, ese aspecto que yo conozco, sí, lo comparto, ¿no? Lo comparto y el objetivo de compartirlo no es imponer mi forma o el aspecto que yo conocí, sino enriquecer a los demás con lo que yo he conocido, ¿no? Acerca de Dios, acerca de Cristo. Entonces yo lo comparto, lo me enriquezco a través de la experiencia de otros. Y bueno, pues definitivamente eso es lo que va moldeando a Cristo en mí. Me va formando, me va haciendo quien realmente al día de hoy, en quien me he transformado el día de hoy. Y bueno, es eso de compartirlo, pues definitivamente es lo que hace que manifestemos, ¿no? Lo que es Cristo en nosotros, ¿no? Lo que es su persona. Entonces, pero definitivamente creo que a veces el problema de querer compartirlo de una sola forma y que las personas, los demás sigan esa misma experiencia tal cual, como si fuera copiar, pegar, ¿no? Como dicen, y que si no encaja la experiencia que ahora tú estás teniendo con la mía, entonces hay algo que está mal, hay algo que está equivocado, pues ahí es donde no, no, no.
no permitimos que la persona de Cristo avance en ser conocida y en ser formada, pues, en todos nosotros, ¿no? Entonces creo que necesitamos entender eso, ¿no? Que esta singularidad de cada que vivimos, en la cual somos, y que en esa particular forma en la cual nosotros nos conducimos, Dios se va revelando, ¿no? Y entonces nos hacemos uno con Él, y entonces es lo que nos permite expresarlo, ¿no? Pero muchas veces creo que la parte, como dices, de la religiosidad, de la, de lo que son a lo mejor estructuras, formas, nos han impedido el abrirnos, ¿no? A poder entender que, que, que Dios es multiforme, que Dios se revela en cada uno de nosotros y pues bueno, nos va formando, ¿no? Nos va dándose ese testimonio que hoy expresamos, ¿no? Pero creo que eso es lo que ha hecho de repente muchas complicaciones, ¿no? A la hora de compartir, de, de evangelizar, como dicen algunos, ¿no? Creo que eso es lo que de repente ha limitado, pero sin duda alguna eh, somos personas que vamos conociendo un aspecto, que vamos enriqueciendo y que el testimonio que compartimos lo que tiene que hacer es enriquecernos, ¿no? Enriquecernos y ir llevándonos a un mayor plano de conocimiento de la persona de Cristo. Claro, y esto yo lo comento, Oscar, porque en algunos casos pareciera, y vuelvo a decir que esto es, desde mi punto de vista, es una cuestión heredada, ¿verdad? Que cada vez que compartimos el Evangelio, nos tenemos, o pareciera que tendríamos que basarnos 100% en la experiencia bíblica, que ya es un testimonio de fe, y a partir de ahí compartir a Jesús, ¿no? Sin embargo, yo siempre comparto esta parte de cuando en los evangelios se menciona que si se hubiera escrito todo lo que Jesús había hecho en el tiempo que vivió, no hubieran alcanzado los libros para reflejarlo. Y yo escuchaba en una prédica que decían, decía, basta con ir hoy a una librería cristiana y verías todos los libros que hay sobre testimonios de cómo Cristo ama, para darte cuenta que sigue sin caber en la estantería testimonios de fe que mencionan cuánto los ha amado Cristo. Y esto yo lo menciono porque el día de hoy pareciera que si no se evangeliza según lo que dice la Escritura, o sea, si no se comparte de Jesús según lo que dice el texto bíblico, es insuficiente lo que vas a hablar, ¿no? Es insuficiente tu testimonio, es insuficiente lo que has vivido, es insuficiente las pruebas que has superado. Y creo que parte de este contenido es motivar a las personas a que de una manera no invasiva, porque ¿a qué le llamo yo no ser invasivo? Que cuando una persona te dice con mucho respeto a lo mejor que no es el momento para que tú le compartas, uno tiene que aceptar también esa respuesta, ¿no? Porque lo invasivo es que ya cuando te dijeron que no, tú estás insiste, 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 y ahí es cuando a lo mejor la otra persona de plano te dice, ¿sabes qué? Es que los cristianos me caen mal, porque no entienden que en este momento no estoy pasando por un buen momento de vida a lo mejor, y no puedo escucharlo, ¿no? Pero cuando esa persona se da cuenta de que pastoralmente quieres acercarte y que no le quieres llevar a un templo, que no lo quieres encerrar en un grupo de personas que una vez a la semana se va a encerrar a una iglesia y que a partir de eso experimentan a Jesús, sino que realmente quieres hablarle de lo que ha pasado en tu vida y de cómo te ha renovado Dios a partir de eso, a partir de experimentar a Jesús. Ahí se abre una nueva puerta, ¿no, Oscar? En el cual no estás compartiendo forzosamente un texto bíblico, pero estás compartiendo un testimonio de cómo Dios te ama por medio de Cristo. Entonces, ¿qué tan importante es dar ese salto, amigo? En el que no desechas el texto bíblico, porque el texto bíblico siempre va a estar ahí para ser una guía, pero lo complementas con tu propia historia de vida. Sí, pues fíjate esto que estás diciendo, de esta forma de compartir, donde no te ciñes a las formas bíblicas, o sea, a lo que dice el texto, de repente como que causa muchos problemas, ¿no?
en el mundo en el que nos desenvolvemos, porque se piensa que estás queriendo desechar la Biblia. Y me parece que no se trata de desecharla, ¿no? O sea, es fundamental el texto bíblico para nosotros, ¿no? O sea, para aquel que se acerca al cristianismo, porque pues es el testimonio que se da acerca de la persona de Cristo, la Biblia, ¿no? Entonces, pero sí, necesitamos entender que hay que acercarnos de diferentes formas, ¿no? Porque el que se acerca no somos nosotros, sino el que se acerca es Cristo. Y Cristo, volvemos a insistir, es multiforme, o sea, se vale de todo, ¿no? Se vale de la cultura, se vale de las circunstancias de vida, desde luego se vale de la religión, se vale de muchos aspectos, ¿no? Pero me ha tocado compartir con amigos y que son personas jóvenes, o sea, realmente no son personas de mi edad, sino son más jóvenes que yo. Y les tengo que aclarar, ¿sabes qué? Mi intención no es llevarte a mi iglesia, mi intención no es que tú, este, eh, tengas que hacer cosas religiosas, ¿no? Como las que tú defines o tú entiendes. No, 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 sino esto es hablar de luz, es hablar de vida, es hablar de amor, de lo que realmente es verdad. Y entonces, solamente así se pueden hacer conexiones, porque si no haces conexiones donde quieras aclarar que no se trata de engrosar filas de una denominación, o no se trata de adoctrinar eh, en la vida de las personas, sino que se trata de dar a conocer la verdad que es Cristo. Es únicamente como la gente empieza a poner un poco de atención, porque si no, totalmente se cierra, ¿no? Y sobre todo porque pues está llena los medios de comunicación de historias donde se deja muy mal parada, ¿no? A la religiosidad. eh, Desde luego hablando de la religiosidad mal entendida, ¿no? Mal, practicada. Pero sí, definitivamente eh, tenemos que, que hacernos de, de más recursos, más medios, sí, entendiendo que no es porque nosotros lo querramos hacer así, sino es la forma en que Dios se va revelando, ¿no? La forma en que Cristo se va manifestando a través de nuestras vidas. Entonces, por eso creo que sí es importante que no sea únicamente eh, entendido Dios de una forma, sino que es de varias. Y fíjate que no sé si tú lo has notado, pero me ha llamado mucho la atención que algunos comentan en internet que está de moda ser cristiano y que muchos famosos, muchos conocidos empiezan a dar pasos de fe, ¿no? Que se convierten en el cristianismo y lo hacen público, tanto deportistas como cantantes. De hecho, hay mucha más música conectada con la fe. Y entonces, algunos lo comentan, ¿no? Que se está dando un momento, algunos así lo interpretan, de una vuelta a la fe, ¿no? De una vuelta a la fe y que eh, algunos pueden cuestionarlo y pueden decir es que esa no es una fe auténtica, eso, porque si no encuadra en una forma de fe anterior, entonces esto se le quita valor, ¿no? Se le resta valor. Entonces, pero hay quienes dicen, sí, ¿sabes qué? Es una vuelta a la fe, hay que aprovecharlo, es una ola que Dios está haciendo y hay que aprovecharla. Eh, y desde luego, pues para las nuevas generaciones esto por lo menos les llama la atención, ¿sí? Por lo menos es de llamar la atención el hecho de que varios están volteando, ¿no? A lo que es la fe, aunque siempre estuvo presente en diferentes momentos de la cultura, en los diferentes momentos de la historia del ser humano, pero el hecho de que ahora se haga más visible, más público, que permita llegar a más gente, pues nos dice algo, ¿no? Que realmente la gente, todos estamos necesitados, ¿no? De la fe de Cristo en nuestras vidas y que, bueno, pues esas son señales, ¿no? De lo que está ocurriendo y hacia dónde tendremos que tomar una lectura nosotros como parte de la iglesia, ¿no? Sí, porque fíjate que ahorita mientras te escuchaba,
y hablábamos anteriormente de ese 100% que es para nosotros, en alguna parte para otros miembros, parte de su 100%, un 80, un 60, un 90, un 75% es lo que pasa religiosamente hablando, ¿no? Es lo que pasa dentro de una iglesia, dentro de la vida comunitaria. Y vuelvo a decir, no es que forzosamente esté mal, porque pues Dios también usa la iglesia según lo que creemos para que nos acerquemos a Él, pero también el mensaje de Cristo es llevarlo a Él fuera de esas paredes, ¿no? Entonces, el experimentar únicamente desde la parte religiosa la fe en ocasiones nos limita, por no decir que en la mayoría de ellas. Y esto que mencionabas de una nueva generación, voy a llamarlo así, de cristianos que buscan el sentir a Jesús, el experimentarlo antes que comprenderlo. Y me parece que esa es una tarea de la iglesia y de cada creyente, ir proporcionando a los nuevos creyentes las herramientas para que puedan identificar a Jesús en todas las áreas de su vida. Nos dejan una gran tarea y asignatura pendiente, que es el cómo dar un salto de lo que antes eran los proyectos o los trabajos que fortalecían instituciones, a los proyectos y trabajos que fortalezcan al creyente en su proceso de comprender a Jesús. Fíjate que yo platicaba hace unos días con mi sobrino, con Hanan, y él está viendo una serie de televisión que se llama Superlibro, ¿no? Y está muy buena. Realmente, tú sabes que por más que a mí me digan como de es un contenido para niños, yo lo analizo, así me quedo viendo como de a ver qué está viendo, ¿no? Y lo mismo me pasó cuando tú me recomendaste de Chosen y todo eso, también lo hice, o sea, también yo decía, a ver, ¿por qué les está gustando tanto? Y yo comprendía eso, mano, porque veía que a estos contenidos nuevos se les está proveyendo un nivel de empatía espiritual que no va dirigido, voy a decirlo así, directamente para el que ya cree, ¿no? Si no es un contenido para quien tiene la duda y quiere ver la nueva visión acerca de lo que es Jesús o de lo que son los personajes bíblicos. Y eso, la mayoría de los que ya somos cristianos por tradición, nos cuesta verlo, ¿no? Porque decía un pastor también, nos cuesta desmitificar al personaje bíblico, nos cuesta comprender que ellos también fueron personas, que ellos también sufrieron su llamado y que ellos también, así como nosotros tenemos nuestro propio 100%, ellos también tuvieron que ir superando sus porcentajes. Y esto yo te lo menciono, amigo, porque creo que parte de lo que hacemos, no solamente con esta nueva generación de jóvenes, o que deberíamos hacer con ellos y con la nueva generación de iglesia, es proveerles desde un lenguaje que ellos puedan entender, que no necesariamente la iglesia tradicional o nosotros entendamos, sino que por amor a ellos entreguemos un mensaje que se pueda entender según sus necesidades a ese Jesús que impacta este tiempo, ¿no? Que impacta el momento en el que estamos viviendo. Eh, y esto me gustaría conectarlo con lo siguiente. Eh, en este tiempo se habla mucho de la necesidad. ¿Tú estás de acuerdo que por ahí de los 70s, a lo mejor hasta los principios de 90, finales de 90, se usó mucho el término de liderazgo, el liderazgo cristiano, ¿no? Y pareciera que estabas hablando de una empresa, ¿no? ¿Eres líder? Sí, soy un líder, ¿no? Pero se empezó a dar un salto con el inicio del milenio, por ahí de 2007 para acá, hacia la percepción de la pastoral, del el ser pastor. Y esto obviamente causó también un sismo en los pastores, porque era, pues yo soy el pastor, ¿no? La iglesia, ¿cómo va a desarrollar una pastoral si no tiene un ministerio, ¿no? Un ministerio ordenado. Em, ¿qué, qué consideras tú que es la pastoral en el creyente? O sea, de cada creyente, la pastoral que tiene cada creyente. ¿Y cuál es esa pastoral que estamos llamados a hacer? Porque considero que muchos también de los creyentes
se han dejado llevar por la fácil de decir, no, pues yo no soy pastor, no tengo Ujú. una responsabilidad con el de al lado, ¿no? Y pues no es tanto así, ¿verdad? Siempre tenemos una responsabilidad con el de al lado en ser empáticos, en facilitarles una experiencia de fe agradable. Entonces me gustaría escucharte al respecto, amigo. ¿Qué consideras que es la pastoral? ¿Y cómo tiene que ser esa pastoral comunitaria y para los que no conocen a Jesús? Claro que sí, mano. Fíjate que antes de dar respuesta a eso, ahorita que decías esto de que se utilizaba más la palabra líder en lugar de utilizar la palabra pastor. Creo que, al menos así yo lo recuerdo en un tiempo, se prefirió utilizar, digo, en el tiempo que me tocó trabajar, se prefirió utilizar la palabra líder en lugar de la de pastor porque la palabra pastor era como muy dura la palabra, ¿sí? Como que se refería a alguien ordenado, o sea, alguien con corbata, alguien con saco, alguien un poco desde el púlpito, distante, ¿no? Así como, entonces, no se le asociaba mucho con, como ahora se entiende, ¿no? Más la palabra de alguien cercano, alguien, que acompaña, sino que se entendía como alguien que era distante. Entonces, por eso se prefirió un tiempo utilizar la palabra líder, ¿no? Pero me parece que como bien dices, ¿no? Las cosas van cambiando, van dándose de diferente forma y ahora, bueno, se utiliza más la palabra pastor que líder, ¿no? Y y sí, pues me parece que si nosotros estamos en Cristo, sí, si se está formando Cristo en nosotros, Cristo es el pastor de la iglesia, ¿no? Cristo es el pastor de la iglesia, eh, y entonces nosotros vamos a encarnar, ¿sí? Cristo va a, a expresarse a través de nosotros y entonces nosotros estamos siendo movidos a desarrollar o ejercer una pastoral. Eso es lo que ocurre, ¿no? Que en realidad no, como dices, ¿no? Yo me puedo chispar o zafar, ¿no? Y decir, no, pues yo no soy el pastor es él y que le digan a él, ¿no? El que lo haga, el que visite, el que hable, el que dé una palabra, el que lea la Biblia, el que ore, el que haga todo, ¿no? No, sino que si nosotros estamos en Cristo, entonces nosotros somos movidos a desarrollar funciones en el cuerpo que son de Él mismo, ¿no? Como repito, Él es el pastor de la iglesia, yo estoy en Cristo, entonces yo soy movido a ejercer una pastoralidad pastoral. Creo yo es ese acompañamiento, el acompañar a las personas en el crecimiento, primero en el descubrimiento de su fe en Cristo y después en el desarrollo, en la formación de ese Cristo en ellos, ¿no? Entonces, lo que yo hago es, esa pastoral, yo lo podré definir así como una forma muy concreta y más sencilla, más fácil de entender, como que es el acompañamiento que nosotros hacemos a los demás en su fe, en su crecimiento de fe. Entonces, pero es algo que todos estamos llamados a hacer, ¿no? Si estamos en Cristo, sí, si Cristo se está formando en nosotros, ¿no? Porque es algo que va desarrollándose de forma natural, que yo sin que me dé cuenta voy a estar acompañando a otros, voy a estar siendo testigo de lo que ellos van descubriendo, facilitador en muchos aspectos, ¿no? Facilitador en qué, no en que pase por ellos y me los llevo a la iglesia, ¿no? Sino que es facilitador en cuanto a lo mejor dar testimonio de lo que Cristo está haciendo en mí, de cómo Él mismo me está pastoreando, ¿no? De cómo Él mismo me está llevando, ¿no? Cómo Él mismo me está formando. Entonces, eso que está ocurriendo en mí, yo soy facilitador en cuanto a dar testimonio, ¿no? Para que otros puedan ver lo que está pasando en la vida de diferentes creyentes, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo definiría, ¿no? De esto de hacer la pastoral y que en muchas ocasiones se ha hecho muy complejo, ¿no? Sobre todo si lo asociamos
con nombramientos, sí, con ordenamientos formales y que eso entonces encasilla lo que es la labor de la pastoral. Sí, mano, yo te lo pregunto porque considero que al menos entre mis amigos, no únicamente de nuestra comunidad de fe, sino de otros movimientos, está siendo muy nuevo este término, ¿no? En la mayoría de las denominaciones. Y yo me acuerdo que platicaba contigo de hace ya años, que hablábamos sobre la necesidad de a lo mejor vernos de esa manera, ¿no? Horizontal, evidentemente conociendo los procesos de cada uno, pero eso tanto te acerca más al otro creyente, más allá de que tú estés ejercitando un ministerio, y al creyente lo acerca evidentemente más a Cristo, ¿no? Porque sabe que tú eres igual que Él, que estás en el mismo proceso y que la única meta es aspirar a llegar a Jesús. Y bueno, fíjate que también estaba leyendo, mano, varias cuestiones antes de cuando preparaba esta conversación y me daba cuenta que en distintos medios, por ejemplo, YouTube fácilmente y Spotify, cuando tú pones la palabra cristianismo, salvo sus pequeñas excepciones, todos hablan de lo mismo, man. Todos hablan de que no te preocupes, todo va a estar bien porque Dios está contigo, a Dios ya lo tienes en tu corazón. No te preocupes, todo va a estar bien porque cuando experimentas el momento malo, algunos llaman a esto una prueba, ¿no? Pero yo estuve checando todos los predicadores que hay en el auge actual y la mayoría o encuadra a Jesús en una experiencia comunitaria de fe, la mayoría otra gran mayoría lo encuadra en una experiencia emocional, vaya, que tú no tienes que hacer nada, sino que Él llega y se va cuando quiere. Y la otra es más circunstancial, creo yo, o sea, no está definida, es más como de tú no tienes que hacer nada porque Él va a llegar a tu vida cuando lo necesites. Y creo que en parte de eso, porque son pastores que si tú entras a sus canales o a sus medios de comunicación, son muy vistos, ¿no? O sea, tienen miles de reproducciones sus prédicas. Y eso cuando tú lo ves en las comunidades, cuando tú hablas con chavos al respecto, evidentemente impacta el escuchar ese tipo de predicaciones. Y a mí lo que me hace reflejar es que yo identifico a lo mejor que no solamente es un reflejo del cristianismo en la actualidad, sino que también es un reflejo a lo mejor de una crisis de mensaje, de cómo compartir a Cristo, de ya no saber encontrar una nueva estrategia de cómo hacerlo. Y eso por decirte la cuestión de la reflexión hablada, pero tú ves los planes de las diferentes religiones cristianas, de los nuevos movimientos cristianos, y la mayoría se centra en los grandes eventos, ¿no? En realizar grandes congresos juveniles, en su mayoría, invitar a un grupo musical de hace 10 años, 15, y llega la convocatoria a ese grupo y se llena y todos salen alegres, pero en su siguiente reunión dominical o sabatina, el templo sigue estando vacío, ¿no? Entonces, eso a mí, y bueno, y eso desde el punto de vista de la fe, pero tan solo igual tú prendes el televisor y en el televisor hay críticas tanto al cristianismo como al movimiento judío. Hay una crisis muy fuerte entre las diferentes denominaciones de fe, no únicamente el cristiano y el judío, sino también a los diferentes movimientos de fe. Entonces, estamos viviendo un tiempo en el que me parece para mí un tiempo de mucha crisis en términos de fe. ¿Tú también consideras que el cristianismo actualmente atraviesa una crisis, a lo mejor no con las características que yo te he mencionado, pero lo has notado en algunas otras características? Y si sí, ¿por qué crees que se deba a eso? ¿Por qué crees que el cristianismo está atravesando ese tiempo de crisis? Pues no nos va a dar tiempo de analizar a profundidad todo estas situaciones, pero sí, mano, creo que, eh, bueno, yo tengo hijos adolescentes, ¿no? Jóvenes y bueno, pues he visto mucho que
se les vende a ellos una fe donde la fe sea algo emocional, donde si no es emocional se les vende una fe que sea centrada, muy centrada en la persona, muy centrada en ellos, en las experiencias que ellos tienen, eh, que alrededor de la persona gira todo, ¿no? O, por ejemplo, que se trata la fe de tener un estado de bienestar, ¿sí? Entre mejor te sientas, entre más tengas, entre mejor obtengas, es porque Dios te está bendiciendo, porque Dios está contigo, porque Dios está. Entonces, me parece que eh, en eso radica la crisis que hablas, así lo puedo yo entender, ¿no? En eso radica la crisis de la que hablas, en que no se está transmitiendo lo que verdaderamente es la vida cristiana, ¿no? Sino se está transmitiendo únicamente deseos del corazón, deseos de las personas, ¿no? De bienestar, de prosperidad, de satisfacer necesidades, de ponerse en el centro y no de lo que en realidad significa el ser cristiano, ¿no? Estoy, apenas por recomendación de un amigo, estoy, iniciando a leer un libro que eh, es la recopilación de las prédicas de un pastor chino, eh, que ya murió, ya tiene tiempo que falleció, se llama Watchman Nee, y se llama el libro La vida cristiana normal, y habla acerca precisamente de que esa vida cristiana no son esas sensaciones, no es las emociones, no es el estado de bienestar, la prosperidad, sino que es la entrega a Cristo, ¿sí? Sino que es la entrega total, la rendición total a Él, ¿no? Y entonces, mientras no estemos nosotros enfocándonos a lo que verdaderamente es esta experiencia de fe en Cristo, me parece que vamos a estar dando eh, tumbos, vamos a estar dando vueltas en círculos, sin llegar a nada precisamente, ¿no? Entonces me parece que más que el hecho de que se haga una crítica respecto a lo que una persona puede ver desde fuera, lo que es el cristianismo, me parece que es lo que está pasando adentro, ¿no? Lo que está pasando adentro, que realmente se pueden encontrar con que se encuentra con que a lo mejor no estamos completamente comprometidos en el sentido de esa rendición, de esa entrega, ¿no? De que puede ser que en un día de la semana nos comportemos de una forma y ya el resto de los días no pasa nada y eso es religiosidad, ¿no? De que eh, puedo ser que yo tenga incluso hasta trabajos en una denominación, en una iglesia, donde sea yo incluso hasta el que encabeza un ministerio y que realmente llevo una vida que no es consecuente con lo que estoy hablando, ¿no? Que encontramos ministerios de personas que llevan años, que llevan 20, 30, 50 años ejerciendo un trabajo, un ministerio, y se descubre que pues totalmente iban hacia el otro lado, ¿no? Que la moral no era la que predicaban, la ética no era con la que se conducían, con la que escribían o con la que hablaban. Y entonces es ahí donde nosotros vemos que realmente la crisis está pasando desde dentro, ¿no? Desde lo que estamos transmitiendo, lo que estamos formando, ¿no? Y bueno, lo hablo en forma general, pero me parece que no es una crisis únicamente de una denominación, sino es de todas, ¿no? Donde con tal de tener eh, relevancia, con tal de tener vistas, reproducciones, lo que decías de lo que encontramos en Internet, pues se puede estar hablando sobre una vida de fe que no es la normal, ¿no? Como sugiere el título de este libro que te comento, sino que va completamente enfocado hacia otra cosa, ¿no? Hacia una satisfacción, hacia un estado de bienestar que no encuentro yo en otra cosa, pero pues estoy pensando que a lo mejor en la fe la voy a encontrar y entonces trato de sustraer de eso lo que me haga sentir a mí bien, ¿no? Entonces creo que realmente podemos
analizarlo desde diferentes aspectos, pero en lo particular a mí me preocupa más lo que se está haciendo desde dentro, ¿no? Lo que se está transmitiendo desde dentro. Si realmente es algo que donde se esté dando el espacio para que Cristo sea formado, para que Cristo sea el centro, para que Cristo sea el que se manifieste, el que se exprese a través de nosotros, ¿no? Y que sean más nuestros buenos deseos, el hecho de que no se vayan de las iglesias con tal de que se sientan bien, con tal de que se sientan a gusto, y entonces estamos transmitiendo un evangelio que no es, ¿no? Un evangelio que no es definitivamente. Sí, ¿por qué crees entonces, después de que te escucho, me salta mucho esta parte de que volvemos a lo mismo? Creo que en la mayoría de las denominaciones, lo que pasa en la comunidad, en la iglesia, en sus momentos de culto es trascendental, ¿no? Vaya, significa mucho para lo que ellos creen, para cómo experimentan la fe. Y yo a veces he hecho críticas, siempre intentando que sean constructivas, de que puede que haya hermanos dentro de tu comunidad o de otras comunidades que se acercan y te dicen, ¿sabes qué? Es que yo estoy pasando por un problema de divorcio, por un problema de que tengo algún enfermo, yo mismo estoy enfermo, etcétera. Pero llegas a la iglesia y en la iglesia escuchas un tema que está completamente desligado a lo que al menos esa persona está sufriendo, ¿no? Y en automático lo que esa persona iba a experimentar al lugar de reunión eh, no cumple su objetivo porque el mensaje que está recibiendo y todo por ende lo que sucede en el servicio pareciera que está ajeno, ¿no? A su realidad. Y creo que esto no es exclusivo, como bien dices, de una denominación, de un movimiento. La mayoría de los que llevan a cargo estas partes lo hacen con las buenas intenciones, de decir, yo creo que esto es lo ideal para hablar, pero creo que en gran parte se está dejando a un lado el análisis de lo que tu comunidad necesita. Y al analizar eso es también preguntarte el Jesús que tu comunidad necesita. Y es que el propio Evangelio nos muestra a un Jesús que se sabe adaptar a las necesidades de los demás. Entonces, ¿tú consideras también, amigo, que en este sentido el movimiento cristiano se ha desligado de la vida de sus creyentes? O sea, se ha desligado de lo que acontece en el día a día en sus vidas. Y es que me refiero a desempleo, me refiero a crisis familiar, me refiero a jóvenes que a lo mejor no te lo dicen, pero están pasando por situaciones sentimentales que los preocupan en ese momento, situaciones escolares que a lo mejor no le han dicho al papá que ya reprobaron, pero le tienen que decir. Vaya, situaciones laborales complicadas, estrés, burnout, etcétera. Y a lo mejor la experiencia de fe en comunidad no está siendo intencional en presentar a un Jesús para esas realidades. ¿Tú lo ves así? Bueno, antes de que te dé mi respuesta, defínenos burnout, porque a lo mejor habemos algunos que no sabemos qué es burnout. Bueno, el burnout es cuando se supone que todos tenemos 24 horas para vivir, ¿ok? Ese está de ley. Entonces, en teoría, quien es una persona normal duerme 8 horas diarias, ¿ok? Entonces te queda 16 horas para hacer tu vida. Pero de esas 16 horas normalmente nosotros ocupamos de entre 6 y 8 horas para laborar. Entonces te quedan otras 8 horas para hacer el resto de tu vida. Si hablamos integralmente, como lo estamos diciendo, en esas 4 horas, en esas 8 horas que nos restan, tendríamos que dividirnos entre familia, entre también cuestiones personales que nos nutran. Por ejemplo, a quien le gusta ir a tomar una taza de café, a quien le gusta ir al cine, eso. Y algo que tengas ahí como pendientes. El burnout es cuando esas 8 horas quieres que sean 24. Ujú. Entonces te saturas de trabajo, te saturas de pendientes, le disminuyes horas a tu sueño y eso evidentemente impacta en tu salud, que en algunos casos provoca insomnio, llega a provocar igual ansiedad, y pues altera completamente tu dinámica diaria de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estás
con ansiedad de pasar al siguiente pendiente. Entonces, eso a la larga llega a ser complicado porque burnout es como quebrar, como llegar al límite, y eso es cuando ya una vez que llegaste al límite y rompes la estabilidad, es cuando vas al médico y te dicen, no, pues es que tienes 24 horas y tú esas 24 horas las vives como si fueran 48, ¿no? Entonces, eso es el burnout, ¿no? Cuando te saturas y el vaso de agua se excede. Ok. Ah, ok, entonces significa estar desbordado. No, en una palabra. Muy bien, pues bueno, ya regresando a lo que es tu pregunta, mano, pues yo te voy a decir cómo yo lo he estado estos últimos años percibiendo eso que dices, ¿no? Desde luego que sí hay necesidades específicas en las comunidades de fe, desde luego que muchas veces se han ignorado, ¿no? Desde que nos ha tocado conocer comunidades donde la gente llega sin haber probado un alimento, por ejemplo, ¿no? Donde llegan no con ayunos forzados, ¿no? No ayunos voluntarios y o con jóvenes señoritas que pues traen a cuestas problemas emocionales muy fuertes y que están contemplando, por ejemplo, la posibilidad de quitarse la vida, ¿no? Entonces, desde luego que sí hay muchas necesidades muy, muy grandes, ¿no? Muy, muy fuertes y que muchas veces a lo mejor con tal de atender o con tal de cumplir expectativas, de cumplir agendas, de poder eh, llevar a cabo la estructura de la iglesia, de la denominación, se ignoran completamente, ¿no? Y creo que si nosotros vemos realmente lo que hizo Dios a través de la persona de Cristo fue atender la necesidad más grande que tenemos, ¿no? La necesidad más grande que tenemos y esa es la muerte espiritual, ¿sí? Entonces, nosotros a través de Cristo somos devueltos al estado original cuando fuimos creados, que era un estado de armonía, de, de, de tener todo aquello que es la persona de Dios, la persona de Cristo en nosotros, y que, pues bueno, hemos ido eh, dejando abajo, ¿no? Que nuestra situación de vida, nuestras decisiones, nuestro pecado nos ha hecho que esto quede completamente olvidado. Entonces, lo que hizo Cristo fue venir a suplir una necesidad trascendente, espiritual y que nos devuelve a ese estado, como digo, de armonía con Dios, ¿no? Entonces, Cristo está siendo formado en nosotros y entonces cuando Cristo está siendo formado en nosotros, mano, yo soy movilizado a preocuparme por la necesidad de otros, ¿sí? Por la necesidad de mi comunidad, por lo que está pasando a mi alrededor, ¿no? Entonces, es la consecuencia de, de que Cristo está siendo formado en mí. Entonces, ya esta necesidad de atender eh, los problemas sociales, los problemas que se van presentando en la comunidad y alrededor de ella, por consecuencia se van a estar, nos vamos a estar movilizando hacia eso, ¿no? Pero el detalle es que seguimos nosotros encontrando todavía y se repite de que lo más importante es que yo me sienta bien, que yo me sienta satisfecho en mi momento cúltico, en mi momento de reunión y como yo estoy muy centrado en mí, pues ignoro todo lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces no hay una consecuencia, ¿no? De lo que estamos leyendo, escuchando, hablando respecto a la persona de Cristo, porque pues no hay una rendición, ¿no? Entonces, me parece que esa es una consecuencia, ¿no? Y entonces me parece que eso es precisamente lo que a lo mejor se ve desde afuera, ¿no? Que dicen, no, pues entre ellos mismos no se ayudan, entre ellos mismos no hay una real
entendimiento por las necesidades de otro, no hay empatía, no hay todo eso que a lo mejor una persona sin tener ninguna, sin profesar ninguna fe, lo puede hacer, ¿no? Y encontramos mucho más que la gente se desborda cuando hay por ejemplo, un fenómeno meteorológico, ¿no? La gente se desborda y ya va y va y trae, ¿no? Y entonces, y a lo mejor las comunidades de fe brillan por su ausencia, ¿no? Pero creo que es porque no ha habido una profunda entrega, una profunda transformación, ¿sí? Desde el interior de los que profesamos una fe, ¿no? Sino que lo hemos hecho desde la superficialidad, como repito, desde que la experiencia sea lo que únicamente me satisface y hasta ahí nada más, ¿no? Pero desde luego que sería importante entender eso, ¿no? Que esa es una consecuencia, el atender esas necesidades, ¿no? Y no ignorarlas, sino que sean parte de la, de lo que es la comunidad de fe, el poder, en la medida que desde luego es posible atenderlas, este, eh, que sean parte de la preocupación de todos y no únicamente de algunos, ¿no? Creo que en ese sentido creo que es lo que de repente puedo yo ver en las comunidades, ¿no? Sí, mano. Fíjate que desde el inicio íbamos hablando o inicié la conversación eh, compartiendo que la mayoría de las veces que yo platico contigo intentamos hablar de la fe, pero a la luz de Cristo, ¿no? Digo, dijeras tú lo decías en alguna ocasión, yo con mis ideas, tú con las tuyas, pero cuando las platicamos intentamos respetar cada una de las ideas y complementarnos, ¿no? Pero en toda la conversación hemos hablado de la importancia de tener a Cristo en el centro, de tener a Jesús en el centro. ¿Por qué para el cristiano, a veces, en algunas ocasiones pareciera que Cristo es insuficiente? Y te voy a poner un ejemplo. A lo mejor en el discurso podemos decir, no, es que Jesús basta, ¿no? Jesucristo basta, ¿no? Pero cuando ya estamos desarrollando nuestro día a día, hay distractores de que hemos recibido igual de la propia fe, que decimos aquí como que le ponemos mute a Jesús y entonces voy a atender a lo que dice tal cuestión, ¿no? O a tal cuestión que hago comúnmente en mi dinámica de fe. Es más importante hoy que lo que Jesús me quiere decir para esta situación. Y entonces, a lo mejor hasta de forma inconsciente, silenciamos a Jesús, ¿no? Y eso hablando de la dinámica individual de un creyente, ¿no? Pero cuando nos vamos también a las dinámicas comunitarias, pareciera que también Jesús es insuficiente. Todos, cuando hablamos, decimos que Jesús basta, que solamente a Jesús la gloria, que Él es el que nos guía, pero ya en el ejercicio quizá de algún proyecto o de nuestro propio discurso a la forma de compartir un mensaje, Jesús pasa a ser un personaje secundario. Entonces, la pregunta va dirigida en ¿por qué es tan complicado dar el salto del discurso, de esta convicción que yo me atrevería a decir que sí llegamos a tener, pero que a la hora de ponerlo, de echarlo a andar en nuestra vida cuesta? ¿Por qué es complicado saltar a la realidad del discurso de Jesús basta y ponerlo en el centro, no solamente de nuestra dinámica de fe, ¿no? Sino de nuestra vida, tanto personal, individual, evidentemente, como comunitaria? Híjole, Esteban, me haces preguntas bien complicadas, pero bueno. Sí, 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 no, son preguntas bien interesantes, mano. Fíjate que a mí me gustaría comentarlo a partir de lo que yo he vivido, ¿no? De mi experiencia. Fíjate que yo creo que ha de tener eh, unos 2, 3 años que mm, yo he estado ya como entendiendo que Jesucristo basta, ¿sí? Que ha pasado como dices tú, del discurso a la realidad de vida. Eh, Creo que hace todavía algún tiempo, todavía yo estaba muy enfocado en que se trataba de mí, o sea, que esta parte de la experiencia de fe, tanto
tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿sí? En la comunidad donde yo me desarrollo, que se trataba de mí, de mi persona, de lo que yo pudiera hacer, de lo que yo pudiera lograr, de que yo tenía que entender y que aprender, ¿no? Lo que significaba Cristo, lo que significaba ser cristiano, pero de repente hubo un punto en el cual, pues, Cristo se ha ido revelando a mi persona. eh, no, a lo mejor no te lo puedo explicar como un ABC, ¿no? De una forma sistemática de cómo fue, pero sí te puedo decir que fue algo que es desde el interior, de forma espiritual, donde eh, yo voy comprendiendo que toda la obra fue de Él completamente, toda la obra fue de Él y que lo único que yo tengo que hacer es entender que para que Él sea formado en mí, yo tengo que rendirme, yo tengo que rendirme completamente. Y voy rindiendo no únicamente un aspecto de mi vida, sino todos los aspectos de mi vida, ¿sí? Aquellos que estaban, eran exclusivos, como decías tú, ¿no? Donde yo muteaba a Cristo y decía yo, no, bueno, en este aspecto yo decido, en este aspecto únicamente Oscar va a tomar la decisión. Si estábamos en una habitación, yo le decía a Jesús, ¿sabes qué? Salte, ahorita te abro. Eh, entonces fui, entendiendo que lo que a mí me corresponde hacer, lo que a mí me toca hacer es rendirme completamente, abrirle completamente todas las áreas de mi vida, no únicamente una, ¿sí? Y yo he podido durante este tiempo ver que, que ese es el plan de Dios para mí y que ese es el plan de Dios para todo aquel que lo busca, ¿no? Que no únicamente sea el gobierno de Dios o la autoridad de Dios ejercida en un aspecto de la persona, sino en todos los aspectos, ¿no? Entonces, creo que eh, ha tenido que chocar esto que te estoy platicando con lo que a lo mejor lo que yo entendí antes, ¿no? Lo que yo aprendí antes, lo que me enseñaron antes, ¿no? Eh, Y entonces es un choque, ¿no? Ahí de una comprensión como muy personal, eh, muy singular, pero no abierta a lo que Cristo es, ¿no? A lo que Cristo quiere, a lo que Cristo busca, cuál es su propósito. Entonces, sí es una forma donde se chocaban algunas circunstancias, donde no se podía entender del todo, ¿no? Entonces creo que a veces eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando no podemos pasar del discurso a la realidad de vida, al hecho, es porque no hay una forma de entender que va más allá, ¿no? Que es algo que va más allá de lo que ahora de lo que podemos ser ahora, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que podría ser que ocurra, ¿no? Con muchas historias de hombres y mujeres, ¿no? Que tratan de sumarse a la fe, pero que de nada más desde la parte del conocimiento, desde la parte intelectual, desde la parte de las experiencias, ¿no? Y no de una vida rendida, de una vida entregada y de una vida que todos los días esté siendo formada, ¿no? Que todos los días esté siendo formada Cristo en ella, ¿no? Creo que es algo que ha impedido que pasemos como dices tú, ¿no? Del discurso a la realidad, ¿no? Ok, mano, pues creo que hasta el momento ha sido bastante gratificante ir sacando los temas, ¿no? Que yo siempre he creído que en nuestras conversaciones, nada más porque no le ponemos cámara ni micrófono, pero hablamos de este tipo de cosas y que siempre vuelvo a repetirlo, lo hacemos desde el punto de vista de que es como mi proceso, tu proceso, ¿no? Y que vamos comprendiéndolo así para sumarnos mutuamente.
quiero a lo mejor ir preparando el cierre, amigo, y me gustaría hacerte 10 preguntas, en el que esas 10 preguntas me gustaría que las respondieras con una expresión, o sea, que no profundices tanto como en una respuesta larga. Yo sé que va a ser complicado, pero no quiero decir que lo primero que te venga a la mente, a lo mejor sí vamos a pensar la respuesta, pero sí que sea una respuesta pensada para aquellos que tengan interés de saber qué es lo que tú piensas al respecto, ¿sale? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se vive la fe cristiana en la vida cotidiana? ¿Cómo vivir nuestra fe en la vida cotidiana? Mm, Tiene que ser respuesta corta, ¿verdad? Pues una forma que a mí de cómo vivo la fe, digo, es cuando me voy a correr en la mañana. Cuando me voy a correr en la mañana, digo, no todos los días que voy, pero, o sea, no todas las veces que voy, pero hay días en que me conecto con Cristo. Hay días en que me conecto con Él y no lo sé explicar, pero en el acto este de correr, de ver los lugares por donde corro, eh, hay algo que hace una conexión y que me hace estar eh, me siento tan uno con Él que no sé, lo disfruto tanto y creo que eso es el cristianismo, el que tú disfrutes todo lo que te pasa, que todo lo que te pasa, lo percibas y que no pase desapercibido para ti, sino que lo estés, este, percibiendo, ¿no? Eso creo que es de una forma así sencilla, ¿no? Definiéndolo. Vivir. Tienes este mute. Ajá. Gracias, amigo. Y me parece que antes de pasar a la siguiente pregunta, esto igual nos va dejando sensaciones de que casi siempre queremos encontrar a Jesús en los lugares donde sabemos que lo podemos encontrar, pero Él siempre se da la tarea de que lo experimentemos en lugares donde no es tan común experimentarlo, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es, y esto obviamente si lo puedes responder, pero a lo mejor aún sin poderlo responder, que a lo mejor nos dieras una sensación al respecto, es, ¿cuál ha sido tu mayor desafío que tu fe ha enfrentado hasta este momento en tu vida? Es decir, ahorita que hablábamos de crisis, si en algún momento tuviste una crisis de fe y cómo saliste de ella. Bueno, creo que la principal crisis de fe que tuve fue cuando falleció mi papá, porque, bueno, yo consideraba que mi papá era, pues, una buena persona, entregado a Cristo, y pues él se fue joven en el sentido, ¿no? Y yo me preguntaba mucho por qué, ¿no? Y hasta que eh, Cristo hizo que cambiara yo la pregunta del para qué en lugar del por qué, sino para qué, fue que la crisis fue eh, superada, ¿no? Pero creo que ese fue el momento de mayor crisis. Ok, y esta yo creo que va interconectada porque el interés de la pregunta es el siguiente, ¿se puede dudar y seguir siendo un buen cristiano? Es decir, ¿puedes dudar de tu fe y seguir siendo un buen cristiano? Y esta va conectada con ¿qué haces tú cuando dudas respecto a la fe? Ajá, pues me acuerdo mucho de bueno, me gusta mucho que la conversación sea, como muy, eh, no conectada con citas bíblicas y así con costumbres así muy religiosas como las que tenemos. Pero ahora sí voy a citar un pasaje bíblico, y es cuando Jesús resucita, dice el Evangelio de Mateo, creo, que los, los, los apóstoles ven, o sus seguidores, sus discípulos ven que Cristo ya asciende a los cielos, y decía que lo adoraba, que tenían dudas, o sea, lo estaban viendo resucitado y ya partiendo con el Padre, dice la palabra, y decía que muchos de ellos dudaban, pero lo adoraban, ¿sí? Entonces,
eh, que si se puede tener dudas, desde luego que se pueden tener dudas. Yo todos los días tengo muchas dudas respecto a muchas cosas que voy pensando, entendiendo, que incluso leyendo en la palabra, ¿no? Pero lo que yo hago es pues seguir adorando, como dice ese pasaje, seguir adorando. ¿Eso qué quiere decir? Pues entregándote, confiando en que Él está haciendo. Ok, mano, muchas gracias. También creo que ya hablábamos de el estrés de este nuevo año, el que nos sorprendió su llegada tan con fuerza que dijo, aquí estoy, 2026. Sean Ujú. ustedes bienvenidos. Este, pero esta pregunta la hago eh, eh, y es con el siguiente sentido. Dice, ¿cómo influyen, en este caso, tu fe cristiana en la toma de decisiones difíciles de tu vida? Y cuando le llamo difícil, me refiero al trabajo, ¿no? Y que obviamente el trabajo tiene mucho estrés, por lo que me has contado, ¿no? Que es un trabajo muy demandante. Las relaciones interpersonales que tienes más allá de tu círculo familiar, y también en cuestiones de ética, en cuestiones de amistades, de todo esto. Y me gustaría aquí hacer un paréntesis, ¿no? En caricaturas de antes te ponían el dibujito de que te aparecía aquí el diablito, ¿no? Que te decía, oye, yo aquí lo resolvería de esta manera. Y te aparecía del otro lado el angelito que te decía, no, acuérdate que esto es como debemos de hacerlo, ¿no? Y ya nosotros, pues que vamos madurando, nos damos cuenta que no es tanto así, sino que es que realmente sí llegan momentos en el que dices, a ver, yo sé que de esta forma lo haría más rápido, sería gratificante en el área en el que me estoy desenvolviendo, pero mis principios de fe me dicen que es esto. Cuando te has enfrentado a algún tipo de problema de esas condiciones, ¿cómo has salido adelante? Bueno, pues tratando de ser así práctico, algo que me ha ayudado últimamente es porque muchas veces yo me dejaba llevar así como por mis sentimientos, ¿no? Mis emociones, lo que estaba yo ahí en ese momento experimentando. Y lo que ahora hago es recordarme que no soy lo que en ese momento estoy sintiendo, ¿sí? Por ejemplo, si estoy enojado, me recuerdo, no soy lo que estoy sintiendo, o sea, no soy eso, ¿sí? Yo tengo una realidad espiritual en Cristo que va más allá de lo que ahorita estoy sintiendo. Entonces, me recuerdo esa frase, no soy lo que estoy sintiendo. Y eso me ha ayudado mucho. Ok, eso está bien porque suena muy a el comercial de Tómate tus 5 minutos Milky Way. Y o cómo cuenta hasta 10. Sí, entonces yo creo que es algo que todos podemos entender. Eh, Siguiente pregunta, ¿qué idea o enseñanza cristiana consideras que suele malinterpretarse por la secularidad, o sea, por los que no hablan nuestro idioma, y que obviamente perjudica al movimiento cristiano? Mm, ¿Alguna idea? Bueno, pues algunas son extraídas de la Biblia, ¿no? Algunas son y que son a lo mejor mal entendidas y mal aplicadas, ¿no? Y una de ellas eh, es una que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una que creo que es muy mal, entendida y aplicada, porque, este, yo podría, por ejemplo, poner un, este, una publicación en Facebook donde aparezca yo en un carro así, nuevo y diga, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O acabando una carrera, un maratón, ¿no? 42 kilómetros y con mi medalla y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero pues creo que eh, está mal ahí, mal entendido porque pues, este, todo lo puedo en Cristo en las crisis, en la escasez, ¿sí? En la pobreza, en la enfermedad, ¿sí? Ahí es donde todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que eso es un principio bíblico, algo que lo aplican muchos cristianos, pero a veces lo aplicamos mal, ¿no? Lo creemos equivocadamente y luego, pues,
pues podemos estar transmitiendo un mensaje de empoderamiento, ¿no? De que en realidad yo valgo la pena o de que en realidad, pues, utilizo a Dios como accesorio, ¿no? Y como algo que me quito y me pongo, lo llevo, lo traigo, ¿no? Y lo puedo dejar en cualquier momento, ¿no? Y pues eso es completamente al revés de lo que es el Evangelio. Ok, muchas gracias, amigo. Sí, Sí, siguiente pregunta es, y esto yo creo que es más para las personas que a lo mejor no lleguen a escuchar, que piensan que a lo mejor en 24/7, cuando te sientas a platicar con un amigo que no comparte tu fe, la tarea es convencerlo, ¿no? La tarea es hacerlo pensar como tú. La pregunta es, ¿cómo dialogar con respeto con otras personas que piensan distinto en razón de la fe que tú, pero sin renunciar a compartir el amor que recibes diariamente de Cristo? ok, pues antes que nada, pues hay que ser respetuoso, ¿no? Si la persona no quiere saber nada, pues no se sabe nada, ¿no? Y no se expresa nada, pero me acuerdo mucho este, eh, de una charla que una vez escuché de un pastor español, se me va ahorita el nombre, pero él decía que en esas conversaciones aproveches cualquier ventana que se abra, cualquiera así, por mínima que sea, o sea, si te abren tantito, a lo mejor únicamente vas a poder citar una canción, una frase, una palabra, a veces hasta una mirada o a veces hasta un gesto son suficientes para poder transmitir, ¿no? Al Cristo que tienes, ¿sí? Ese Cristo a transmitirlo, ¿no? Esa naturaleza divina que hay en nosotros. Entonces, cualquier momento es correcto, ¿no? Y a veces es únicamente tener expresiones de priorizar a otros, de considerar a otros, incluso hasta superiores a ti, como dice la palabra, ¿no? De, y no sentirme yo moralmente superiores a ellos, porque muchas veces el problema es sentirse moralmente superiores cuando en realidad estamos en la misma condición, ¿no? Estamos exactamente en la misma condición, pero creo que eso es algo que yo recomendaría, ¿no? Aprovechar cualquier ventana. Ok, amigo, ya nos vamos acercando al final. La siguiente pregunta es, em, en ocasiones la mayoría de los discursos de académicos o de escritores de literatura universal que se consideran ateos o gnósticos o podríamos llamarles escépticos respecto a la Ujú. fe, es que el sufrimiento del cristiano no refleja realmente lo que ellos predican o lo que predicamos, que es una plenitud en Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega en la fe cristiana el sufrimiento? ¿Y cómo lo podemos enfrentar desde tener a Cristo en nuestra vida? Bueno, pues el papel del sufrimiento, creo yo, son oportunidades para ver manifestado a Cristo en esas circunstancias. Por ejemplo, si una persona que eh, enfrenta a lo mejor la pérdida del trabajo, ¿sí? Y que desde luego hay preocupación, sufrimiento, porque pues hay escasez y hay un montón de cosas que derivan de eso, eh, es una oportunidad para poder ver, expresarse a Cristo a través de la persona, ¿sí? Entonces, cada vez que se expresa a Cristo, nosotros podemos verlo más claramente, ¿sí? Y es revelado a nosotros, ¿sí? Es dado a conocer a nosotros un aspecto más de Cristo, un aspecto que a lo mejor no habíamos visto, un aspecto que no habíamos conocido. Entonces, Él nos está, a través de nosotros se está manifestando. Entonces, cada sufrimiento, cada situación difícil, eh, es para la gloria, ¿sí? Esto quiere decir que es para que nosotros podamos ver sus cualidades, ¿sí?
sus atributos manifestados a través de nosotros. Entonces, esa plenitud no es la ausencia de dificultades, sino es que esas dificultades que sí o sí se van a presentar, nosotros podamos verlas, ¿no? Ver a Cristo a través de ellas, verlo manifestado. Entonces, cuando a lo mejor yo tenía que haber estado sin trabajo, desbordado y desesperado y haciendo cosas que van por más allá de mi moral o mi ética, encontré que me encuentro en paz, con fe, ¿sí? Y entonces eso que debió debió haber pasado, de haberme desbordado, de haberme puesto mal, de haber entrado en una crisis profunda y haber atentado te digo, contra mis principios, de repente llega la paz y me siento tranquilo y me siento confiado. Entonces, eso es una manifestación de Cristo y ahí, entonces ahí lo puedo ver. Entonces, esas crisis que afrontan los cristianos, como dices tú, como preguntas, es para la gloria de Dios, ¿no? Para verlo más claramente. Y entonces la vida se enfrenta de diferente forma, ¿no? Y entonces ahí es donde se encuentra la plenitud, ¿no? De que puede faltarme todo, pero tengo a Cristo y Él es expresado en mí y Él es formado en mí y entonces de eso trata, ¿no? No de la ausencia, sino de cómo lo tomamos, ¿no? Cómo lo enfrentamos. Ok, mano, sí, es cuestión de perspectiva, ¿no? De poder regresar al centro, ¿no? De poder regresar a Cristo y desde ahí ver lo que nos está aconteciendo. La siguiente pregunta es, ¿consideras que la perspectiva del reino que tenemos, del reino de Dios, y de cómo el cristiano la vive en su diferente dinámica personal, es actualmente una tarea pendiente desde la perspectiva de Cristo? Él manifiesta que el reino desde su llegada está aquí, y si lo es, ¿cómo entonces comenzar a experimentar a Jesús? No solamente una vez a la semana, o no solamente en una experiencia religiosa, sino el intentar irlo incluyendo en todas las áreas de nuestra vida. Ujú. Sí, pues eso, bueno, escuché alguna vez a un pastor que decía, ¿qué es el reino de Dios? Y él decía, eh, más de Cristo, menos de mí, ¿sí? Es donde gobierna Cristo, donde la naturaleza es Cristo, donde la autoridad es Cristo. Entonces, sí es una tarea pendiente, ¿sí? Para la iglesia en general, para los cristianos, porque si no hay una entrega completa a todas las áreas, entonces no va a haber un gobierno completo, ¿no? Desde luego, desde su llegada, él dice, el reino de los cielos, el reino de Dios está aquí y ahora. Sí, desde el momento en que él viene, porque pues desde ese momento empieza a haber gobierno, ¿no? ¿Gobierno para quién? Para quienes dejan que él ejerza su autoridad, ¿no? Sí, el reino de los cielos es algo que va a ser una realidad en la medida en que nosotros eh, podamos ir entendiendo, ¿sí? Que esa rendición es lo que va a permitir que Dios gobierne, ¿no? Mientras va a ser una tarea pendiente para todos. Ok, mano. Últimas dos preguntas de estas 10 preguntas. La penúltima es, ¿cuál consideras que es el mayor reto o desafío del movimiento cristiano en la actualidad? El mayor reto desafío. Pues a mí me parece que el mayor desafío eh, es poder darle una lectura correcta a las cuestiones culturales, a lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los jóvenes, a cómo ellos cómo se expresan, cuál es su dinámica ahora, más allá de lo que podamos nosotros decir, no, es que así no era antes, no. Cómo ellos se están expresando ahora, porque si nosotros no, como iglesia, no entendemos cuál es ahora su lenguaje, sus formas de expresar, sus desafíos, sus crisis,
vamos a empezar a tener una iglesia que no va a ser joven, sino va a ser una iglesia, este, en el buen sentido vieja, ¿no? Que se va quedando sin recambio generacional. Creo que ese es el mayor reto actualmente, porque cada vez con las nuevas generaciones surgen más cosas que no entendemos, como el burnout ahorita, que yo no entendía que era el burnout. Imagínate algo tan sencillo, ahora su forma de hablar, su forma de expresarse. Entonces, si no llegamos a entenderlo como iglesia, a meternos en esa dinámica, ¿sí? A querer imponerles nuestra forma va a ser una crisis todavía más aguda, ¿no? Sí, mano. Entonces hablas de actualización, ¿no? Actualización en tener una nueva lectura acerca de lo que es la comunidad, de lo que tenemos que proyectar y de pedirle a Dios sabiduría, ¿no? Para saber ser imagen fiel de Cristo. La, Sí. u- la última pregunta tiene que ver con si tuvieras que explicar el cristianismo en una experiencia personal, o sea, que tú hayas vivido, esa que si tuvieras que presentarle a alguien a Jesús, pero que te dijera, oye, ¿sabes qué? Pero no uses la Biblia, no me cites un predicador, no me recomiendas una canción cristiana, no me lleves a tu iglesia, no, que te cierre las puertas de lo que comúnmente solemos hacer y tuvieras que echar mano de una experiencia personal, ¿cómo presentarías el cristianismo a esa persona? Ok, este, ves que cuando es el 30 de abril, la mayoría de personas, ya sea en Instagram o en Facebook, ponen en sus fotos de perfil una foto de cuando eran niños, ¿sí? Sí, claro. Entonces, esa foto de cuando eras niño te transmite a ti algo, ¿no? ¿Qué te transmite? Pues un estado puro, te transmite armonía, te transmite inocencia, te transmite eh, amor, te transmite muchas cosas, ¿no? Y que están muy, muy lejos pues, de la malicia, de la maldad, del pecado, de cosas que se corrompen conforme van pasando los años, ¿no? Entonces, eh, para poder compartir el cristianismo, yo utilizaría esa foto que cada quien pone en su perfil de Facebook o de redes sociales, donde lo que Dios quiere es que nosotros regresemos a ese estado de pureza, ese estado de inocencia, ese estado de amor, de paz y que ese estado es estar en Él, ¿sí? Estar en su persona, estar en su sustancia que es Cristo. Yo así lo transmitiría, de una forma sencilla, contextual y que está alejado de las reuniones litúrgicas, de las reuniones de sábados o domingos y también incluso no empezando con un bibliazo, ¿no? Sino que empezando con algo cotidiano. Sí, mano, pues la última vez que hablamos en este formato de lo que era Camino, creo que pude checar las redes sociales y casi era 3 años, casi 3 años. Nos quedamos a meses de los 3 años y en aquel entonces yo tenía el cabello largo. Este, entonces esperemos que el siguiente capítulo no sea Dentro de 3 años. 2 años y con nuevamente el pelo largo. Pero te agradezco mucho, amigo, la oportunidad de poder platicar contigo en este formato, digo, porque créanme que no lo digo de dientes para afuera, pero siempre que platicamos, que nos vemos en un café, estos temas salen, pero siempre con respeto, con amor, porque cada uno reconocemos que tenemos el proceso personal de crecimiento y nos sumamos mutuamente. Así que yo me siento muy bendecido, amigo, de que hayas estado aquí con nosotros. Me gustaría que antes de irnos, si tienes en mente ahorita alguna recomendación, no sé, de algún libro que estés leyendo, que hayas leído, que crees que a los que estén interesados les puede servir para que lo utilicen en su crecimiento. O bueno, a mí me has multicitado y recomendado tus gustos musicales, igual si los quieres compartir, para que igual se queden ahí como recomendación. Bueno, pues antes de dar la recomendación, pues agradecerte a ti, Esteban. Tú sabes que eres un amigo muy querido, que como dices tú, platicamos muy, muy chido, que fluye mucho las pláticas, te digo con mucho respeto porque pues los crecimientos van en diferentes estados, pero coincidimos en que Cristo es lo más importante, ¿no? Es el centro. Entonces, pero pues muchas gracias por la invitación, por la confianza y bueno, de recomendar. Musicalmente, pues la verdad últimamente no escucho mucho. Es más, ahora lo que me ha interesado más un poquito más en la lectura y un libro que pues a mí me ha ayudado y que creo que
que podría servirle a muchos, es la Biblia. No, no es cierto. No, un libro que actualmente estoy leyendo y que es de un escritor que se llama Lucas Magnin, que se llama La rebelión de los santos, que habla sobre posmodernidad y cristianismo. Está muy interesante el libro, yo los recomendaría mucho. Trae muchas reflexiones muy interesantes desde la cultura, desde la historia y cómo eso aterriza a lo contemporáneo de los cristianos. Entonces, yo se los recomendaría mucho. Lucas Magnin, Posmodernidad y Cristianismo, la rebelión de los santos, así se llama. Ok, como yo voy a editar el video, aquí lo voy a poner en Ah, ok, alguna parte. sí. ¿No? Y me parece igual que tuviste la oportunidad de conocerlo hace poco, ¿no? Sí, sí, vino acá a Puebla, estuvo en una iglesia bautista en el centro de la ciudad y presentó otro libro, pero él es como editor que se llama Teología, no, se llama Teología Pop, se llama, creo. Teología Pop el libro. Muy interesante, si yo les recomendaría mucho escucharlo, la verdad es de que es muy interesante este escritor. Ok, amigo, pues muchísimas gracias. Yo creo que se quedaron muchos temas en el tintero en el sentido de que nos daba para más en escoger, pero creo que el tema central era intentar llevar la conversación hacia que lo central de la fe, lo trascendente de la fe, si no gira en torno a Cristo, es insuficiente. Entonces, me parece que esta conversación va a ser de gran bendición y esperamos que principalmente lo sea más para quien no comparta nuestra fe y se lo llegue a encontrar y algo llegue a suceder en su persona que comprenda nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, te vuelvo a agradecer mucho, amigo, y pues les agradezco mucho a ustedes por haber consumido este capítulo de nuestro podcast, nuestra nueva reedición. Vamos a estar haciendo este nuevo formato en el cual va a ser por videollamada y espero que sea cómodo para ustedes, que cumpla su objetivo en cada una de sus vidas y que nos puedan retroalimentar de qué tan útil es lo que compartimos en su vida espiritual. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, les mando un abrazo muy fuerte y un saludo en Cristo. Adiós.